Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Estamos haciendo entrevista verdadera. Hoy día es un día feriado. Estamos en vivo, sí, en el estudio y queremos agradecer mucho al subsecretario de Medio Ambiente, Marcelo Mena, que nos acompaña, que nos haya acompañado porque es un día feriado. Y ustedes pueden colaborar con nosotros, hacerle preguntas al subsecretario también, ocupando el hashtag YoHagoEV por entrevista verdadera. Marcelo, muchas gracias por acompañarnos hoy. Encantado. Marcelo, ¿cuál es la ciudad hoy día en Chile más contaminada? Hoy día es la ciudad de Coyhaique. Hace 2 años tenemos un monitoreo continuo de material particulado fino y es la ciudad que está contaminada en un 30-40% más por sobre la que viene después de eso, que es Osorno. Ya, o sea, muchas veces nosotros viviendo desde Santiago, y un poco porque la capital chupa toda la información, estamos muy pendientes de la contaminación en Santiago. Y desde hace unos años que entendimos que también pasa lo mismo, y mucho peor en varias otras regiones del país, sobre todo hacia el sur. ¿Tiene que ver esa contaminación de Coyhaique, también la de Osorno y de otras ciudades más, directamente con el tipo de calefacción? Sí, justamente yo cuando era académico miraba este tema como un problema de que hay que meterse con la leña completamente, pero hoy día lo que nos damos cuenta es que es un problema social que se manifiesta en el medio ambiente. ¿Por qué social? Porque para poder calefaccionar una casa, con una casa que está mal aislada, y el combustible más barato es el que está disponible. Hoy día todos los combustibles en Chile son más o menos caros y la leña es el más barato de todo esto. Por lo tanto, para poder hacer frente a la contaminación atmosférica, tanto de Santiago hasta Coyhaique, tiene que ver con la calefacción que uno erige y cómo poder hacerle frente a través de aislación térmica, recambio de calefactores o el fomento de combustible limpio. ¿Cómo se ha ido trabajando con las distintas comunidades hacia el sur? Y las ciudades que recuerdo, Talca, Chillán, Los Ángeles, Osorno, Coyhaique, con temas Temuco, con temas de calefacción, y usted lo dice bien, es un tema social que tiene que ver con las lucas, pero tiene que ver también con una tradición de cómo yo calefacciono, de cómo yo cocino. ¿Cómo han entrado en ese tema? Lo más importante es escuchar a las autoridades locales, escuchar a la comunidad local y diseñar cada una de las medidas que tomamos con ese fuerte énfasis. Entonces, claramente lo que hay es un problema ambiental que se asocia a la contaminación atmosférica por la calefacción. Entonces hay que entender el problema de la calefacción. Nosotros cuando entrábamos al gobierno teníamos recambio de calefactores, pero ese recambio de calefactores yo cuando llegaba a preguntar, bueno, ¿cuánto el kilowatt tiene que estar instalado para cada vivienda? El que se instalaba tanto en Temuco como en Coyhaique como en Rancagua era el mismo. Entonces lo que empezamos a meternos entonces justamente cuánto es el tamaño del calefactor, cuánto consume cada vivienda, qué tipo de inversiones hay que hacer en la aislación térmica para poder hacerle frente a la cuestión, porque en realidad si uno está luchando con una cuestión que es completamente estructural, difícilmente uno va a lograr cambios. Entonces lo que estamos haciendo hoy día es meternos de lleno a lo que es la calefacción sustentable. Sacamos una guía en calefaccionsustentable.cl, la cual, por ejemplo, uno puede ver todas las opciones de calefacción que hay y cuánto cuesta cada uno y que la gente se informe con ese medio. En esa página, calefaccionsustentable.cl. Sí. Y ahí hay comparativamente, para que uno haga el cálculo, qué me conviene más, qué puedo poner en mi casa, Exactamente. todo eso. Y lo hizo la Subsecretaría de Medio Ambiente. La Subsecretaría de Medio Ambiente también colabora con el Ministerio de Energía, con la SEC, quien es el que fiscaliza y regula los calefactores. Entonces ahí tenemos eso por sobre la mesa. Por lo tanto, nosotros hoy día cuando hacemos un recambio de calefactores en las ciudades del sur, lo que hacemos es que la persona puede elegir informadamente si es que quiere continuar ocupando un calefactor a leña o, por ejemplo, si quiere ocupar uno de pellet, uno de parafina, uno de gas natural o gas licuado, e incluso electricidad. Entonces, en el fondo, ¿qué hace el Ministerio de Medio Ambiente metiéndose en la calefacción? Porque es un problema estructural que la única forma de poder enfrentar... Sur del país, y pone como hashtag Temuco y Osorno. Sí, hay una buena noticia con respecto a lo que ha pasado en Osorno y en Temuco, y también en Rancagua. Nosotros en mayo del año pasado lanzamos la estrategia de descontaminación de Chile para poder hacer 14 planes de descontaminación en 4 años. Típicamente un gobierno alcanza a hacer 2 planes de descontaminación. Nosotros ya iniciamos el trabajo del plan número 12, en la semana esta con Gran Concepción. Pero en lo que es Osorno, Temuco, tendremos este año planes de descontaminación publicados y tenemos recambio de calefactores que están operando. Pero también en la alerta sanitaria, lo que estamos tomando medidas para poder prohibir humos visibles en días de mala calidad de aire, han tenido un tremendo efecto. Por ejemplo, en Temuco, la cantidad de episodios críticos que con respecto al año 2013, el año 2014 fue 30% menos. Si tú comparas la contaminación anual en Rancagua, Temuco, Osorno, desde el año 2012 al 2014, se redujo en más de 40%. Por lo tanto, estas ciudades no están condenadas a tener problemas de contaminación atmosférica, claramente siguen siendo graves, pero hay esperanza de que uno cuando toma medidas certeras, estructurales, uno puede
aplacar la contaminación. ¿Y usted se refiere a planes de descontaminación y todos distintos? Porque, claro, cada plan tiene que obedecer a lo que pasa en la realidad en esa ciudad. No es que llegar y decir ya para todo el país restricción vehicular, tales días no se prende la chimenea, en fin, ¿es distinto el plan por ciudad? Sí, por ejemplo para este invierno, hoy día tenemos 10 zonas en las cuales tenemos algún tipo de restricción de uso de calefactores. En Santiago todos los calefactores, leña y pellets se prohíben en un día como hoy que es alerta ambiental. En Coyhaique uno puede ocupar un calefactor por casa en día de preemergencia ambiental. Hay matices, porque en Coyhaique hay más de un calefactor a leña y todos ocupan leña. Sin embargo, en Santiago 3% de las viviendas ocupan leña y generalmente no ocupan más de un calefactor. Entonces, esos matices, ahí en Valdivia hay medidas especiales, en Osorno hay prohibición de calefactores solamente en días de emergencia, en Temuco en días de preemergencia y así vamos graduando, pero cada una de estas medidas nacieron con una buena participación entre la gente y las autoridades locales. ¿Y cuántas de estas cifras permean a las personas? Esto de la reducción, por ejemplo, porque la persona que preguntaba tiene la idea de que se ha hecho poco, o a lo mejor lo que él ve o percibe es que la situación es más o menos similar. Es que lo que pasa es que uno no tiene una percepción muy clara si es que hay 50 o 30 episodios, son muchos igual. Entonces, pero efectivamente hay menos episodios. El caso de Coyhaique, por ejemplo, nosotros tuvimos una tremenda campaña de educación ambiental el año pasado sin saber que iba a ser así, porque tuvimos una alerta sanitaria sin medidas de reducción de contaminación el año pasado. Y eso significó que la conciencia al problema fue súper grande. Los niños no podían hacer educación física, incluso está restringido de los gimnasios. Entonces la gente este año nos pidió, nosotros no queremos entrar este invierno sin medidas. Y la misma ciudadanía fue la que pidió que tuviéramos esta medida, que es bien especial, que uno pueda ocupar un calefactor por casa en día de preemergencia ambiental. Y eso ha significado un 40% de reducción de episodios críticos entre mayo y junio comparado con el año pasado. Subsecretario, llegan más preguntas y también parece que vienen del sur. Hashtag yo hago EV por entrevista verdadera. Revisemos. Richard, dice, en Osorno hubo un plebiscito sobre el plan de descontaminación, el cual fue rechazado. ¿Faltó información ahí, pregunta? Sí, yo creo que ahí hubo un falso dilema. Yo creo que se empezó a promover de que nosotros queríamos prohibir la leña y no es así. De hecho, solamente hemos paralizado el uso de calefactores en unas 2 o 3 veces en los últimos 2 años en lo que es Osorno. Lo que ocurrió en Osorno es que lo que queremos dejar claro es que nosotros no queremos prohibir la leña y quizás tuvimos justamente una falta de comunicación de lo que son las medidas del plan. O sea, faltó información en la ciudadanía. Yo creo que un poco, pero hoy día nos hemos reunido con las autoridades del alcalde de Bertín, hemos tenido y acogido sus solicitudes y creemos que vamos a sacar un plan de descontaminación que tenga mucha resonancia con lo que la comunidad local ha querido. Por tanto, uno siempre puede mejorar la participación ciudadana. Lo que ocurre es que cuando uno hace un plan de descontaminación, el sentido de urgencia nos obliga a que algunas veces tengamos que hacer la participación ciudadana en verano. Entonces quizás no tienen la profundidad porque nosotros no se elija el tema, digamos, sí, en exactamente, verano. pero porque queremos hacerlo rápido. Entonces para poder hacerlo no podemos esperar un invierno para hacer una participación ciudadana y que el próximo invierno esté el plan. Nosotros queremos el plan esté hoy día disponible. Por tanto, eso fue lo que ocurrió en Osorno. Subsecretario, y mirando un poco más a largo plazo y tomando en consideración lo que significa la leña para muchos casos del sur y lo que significa la leña en Santiago, que son una cantidad de calefactores a leña mínimos, pero que provocan harta contaminación. ¿Está pensado para alguna ciudad, y aquí incluyo Santiago, prohibir definitivamente la leña? Yo diría que por las mismas razones que comentaba, en Santiago yo creo que es una consideración clara. Porque hoy día sigue aportando desproporcionadamente a la contaminación de invierno. ¿Cuánto aporta? Usted decía 3% de los hogares tienen calefactores a leña. Sí. ¿Y cuánto aportan a la contaminación? A lo largo del año cerca de 1/3. Pero en invierno estar arriba de 40-50% de un episodio crítico. Entonces hoy día, por ejemplo, con muchos menos automóviles y un día helado, hoy día estamos en alerta ambiental justamente por ese problema. Así que justamente lo que estamos pensando en Santiago es restringir mucho más. Nosotros los recambios de calefactores, por ejemplo, en Talca y en Rancagua, lo que hemos hecho es no dejar, por ejemplo, la leña como una opción. Porque pensamos que uno podría elegir pellet, la gente va a poder seguir ocupando leña, pero nosotros por lo menos no vamos a recambiar calefactores a leña. Sin embargo, en Chillán, Osorno, Temuco, Valdivia, Coyhaique hay mucho que mejorar, porque hay un estándar, hay mucha leña húmeda que puede reducir las emisiones si es seca, y hay muchos calefactores que son muy ineficientes, que se pueden cambiar por aquellos que son más eficientes certificados y reducir mucho las emisiones. Entonces, para dejarlo claro,
Si todos los calefactores si toda la gente ocupara leña, la leña más eficiente en Santiago, aumentaría las emisiones. Si ocupara la leña más eficiente y limpia en el sur, bajaría las emisiones. Entonces, esa es la cuestión. Acá no hay mucho espacio de mejora con la tecnología, pero ya sí hay mucho. Y quizás eso es un poco uno da señales distintas, pero la verdad es que la leña es un combustible que hay que regular, que es muy positivo, que tiene beneficios, pero que en Santiago, por la densidad poblacional y por la poca capacidad de mejora que tenemos, no tiene mucho futuro, pero en el sur sí. Ya, perfecto, ahí lo deja claro. Entonces, para el sur no se planifica eso, para Santiago sí. ¿No se ha tomado la decisión de prohibir definitivamente en Santiago la leña? Es que es una discusión que no es solamente de un Ministerio de Medio Ambiente. Tenemos que discutirlo con la ciudadanía, tenemos un plan de descontaminación que se diseña, tiene una consulta pública. Sabemos que hay un gran apoyo a eso. Hoy día salió hace poco una encuesta de Imaginación con cooperativa indicando de que hay cerca de 90% de la población que quiere medidas mucho más estrictas y la prohibición de calefactores de leña tiene un apoyo en torno al 85%. Así también otras medidas como la restricción vehicular y otras. Entonces sabemos que hay un apoyo ciudadano, pero es complejo porque la mitad de las emisiones de la región metropolitana en leña están en la provincia, pero la otra mitad están fuera. Están en comunas como Melipilla y Buin, y ahí en el cual casi toda la población ocupa leña, no es llegar y decir no se ocupa la leña. Entonces es una discusión que tenemos que tener todos nosotros, pero por lo menos los antecedentes técnicos nos indican que es el camino a seguir. Subsecretario, llegan más preguntas. Vamos a revisar otra. Recuerden, hashtag Yo Hago EV por entrevista verdadera. Rodrigo Salvo dice, ¿qué capacidad de monitoreo tiene para controlar hogares con calefacción a leña? Ejemplo, Comunidad Ecológica de Peñalolén. Sí, bueno, hay siempre mejora en la forma de fiscalizar. Claramente un desafío tremendo, 610.000 calefactores en la región metropolitana. Perdón, ¿y cuántos son los fiscalizadores por municipalidad? No, ahí hay mucho más. Por ejemplo, hay cerca de 17 municipios en la región metropolitana que tienen ordenanzas que permiten fiscalizar y sancionar por el uso de leña. Comunas como Lo Barnechea, como Vitacura, como Las Condes tienen esa potestad. ¿Y hay otras que no lo tienen y no pueden tener fiscalizadores? No, pero siempre está el Ministerio de Salud con la potestad de poder hacer la fiscalización. Por lo tanto, uno siempre tiene que llamar a Salud Responde y efectivamente responde. Yo lo hacía cuando era académico y lo hago hoy día también. ¿Usted denunciaba? Y siempre responde y te llega un oficio de que fue fiscalizado al momento que fue fiscalizado. Siempre va a ser insuficiente porque no vamos a tener 110.000 fiscalizadores. Yo creo que, como dice el ministro Badenier, al igual que hace 4 años, cuando se empezó la ley de tabaco, se pensaba que era insuficiente la cantidad de fiscalizadores para poder fiscalizar en restaurantes el humo de cigarro. Sin embargo, hoy día es impensado encender un cigarro dentro de un área cerrada. Y acá pasa lo mismo. Yo creo que es tal el rechazo que está causando la contaminación atmosférica que la sanción social es tremenda. Y eso, todos muchos tienen mucha conciencia de cuando alguien está ocupando leña. Entonces yo creo que más temprano que tarde la gente va a empezar a rechazar socialmente a quienes ocupan calefactores a leña en días de mala calidad de aire y si es que está prohibido definitivamente ocupar la leña. ¿Y llegan hartas denuncias? Llegan bastante y llegan bastante a mí también personalmente. Yo en Twitter también justamente me aseguro de cuando hay una denuncia que se sancione. Hay una cuestión que no mucha gente sabe, pero yo he estado tratando justamente de promover, es que los calefactores que fueron vendidos antes del año 2013 en la región metropolitana están todos prohibidos. Todos los días del año. Yo creo que eso lo sabe poca gente, ¿no? Muy poca gente, y justamente la forma de ver eso es que tira humo. Entonces, ese calefactor que tira humo, porque no es certificado y tiene probablemente algún tipo de problema con la leña que ocupa, ese calefactor debe ser denunciado y no puede ocuparse nunca. Y yo personalmente me he ayudado a que este tipo de denuncias se llegue y va justamente al Ministerio de Salud y le indica a la persona que ese calefactor debe ser bien duro, ese calefactor que tiene en la casa no puede ocuparse nunca más en la región metropolitana. ¿Y del 2014 para adelante sí? Hay unos certificados. Ya, tiene que decir certificado. Certificado de la SEC, pero esos no pueden ser utilizados nunca en días de mala calidad de aire, nunca. Ya. Por tanto, yo creo que en el futuro plan, la provisión de calefactores, o sea, si es que homologamos las medidas, la provisión que estamos pensando es gradual y al comienzo de este próximo invierno vamos a tener provisión en alerta en adelante, estamos hablando de 1 cada 3 días va a estar prohibido. Entonces yo creo que sinceramente uno tiene que preguntarse si uno quiere comprar un calefactor que va a estar prohibido 1 de cada 3 días. Subsecretario, y las medidas que se están planificando, y esto hacia el sur del país, con todas estas ciudades que ya hemos mencionado que tienen este problema con la leña, los planes de recambio de fórmula, de recambio del tipo de calefacción, ¿cómo han funcionado? ¿Las personas lo aceptan? ¿Puede salir más caro que la leña? ¿Cómo se compatibiliza eso? Sí, hay que
estudiarlo bien. Siempre son problemáticos estos recambios porque uno se mete a la casa de las personas. Entonces, y la demora de poder hacer eso es tremendo, pero sin embargo estamos agarrando vuelo, entendiendo, creando una industria de recambio. Perdón, ¿y ahí hay un apoyo del Estado para ese recambio? Justamente, hoy día, este año tenemos un presupuesto entre Gobierno Central y Fondo FNR, tenemos cerca de 8.000 millones de pesos en recambio de calefactores, y eso lo que estamos haciendo es que trabajando con los mismos fabricantes para poder diseñar calefactores a la medida de lo que nosotros queremos. Entonces hoy día, por ejemplo, este invierno la gente de Temuco va a poder elegir entre un calefactor a pellet, un calefactor a parafina, y elegir cuál de los dos, y también integrado... Perdón, ¿y eso lo están haciendo ahora? ¿Ahora se puede hacer? Yo creo que a partir de un mes más van a poder postular las personas para poder elegir ese calefactor. Ese calefactor, las encuestas que hemos hecho, nos encontramos con mucha sorpresa. La gente no necesariamente quiere la leña cuando tiene una opción distinta. Justamente hay muchas familias muy distintas en las cuales llegan tarde a la casa, son la pareja de las dos personas trabajan, gente de la tercera edad que no tiene ningún interés en andar picando leña, por ejemplo, y entonces en el recambio del año pasado, multiopción en Coyhaique, la mitad de la gente eligió parafina. Yo me acuerdo que cuando estaba haciendo la cuenta pública el ministro, llegó una persona y le dice, usted me cambió la vida con esta cuestión, porque realmente yo antes tenía que hacer fuego y me quitaba mucho tiempo, y hoy día esta cuestión se prende automáticamente, se apaga automáticamente. Entonces eso, acoplado con una aislación térmica, permite que las viviendas recambiadas con un combustible distinto puedan consumir lo mismo o menos de lo que estaban consumiendo antes. ¿Y este proceso de recambio ya partió en otras ciudades? ¿Fue en Coyhaique? Sí, en Coyhaique, tenemos en Temuco, hemos hecho en Chillán, Los Ángeles, Valdivia, Rancagua, Talca, y cuando entremos en régimen vamos a estar gastando una gran cantidad de recursos porque vamos a recambiar el plan de descontaminación entre 30 a 40% de los calefactores en 10 años de las viviendas del sur. Es un esfuerzo bastante monumental, yo pienso, al igual que la aislación térmica de las viviendas, porque estamos hablando de que este recambio, estamos hablando de 500.000 pesos a 1 millón de pesos que nosotros subsidiamos a la vivienda, y un subsidio de 2,5 millones de pesos por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el 3PF, que es una aislación térmica de la vivienda existente. Entonces llega la gente y te recubre el techo, te recubre las muros, y se reduce, en definitiva, en 40% el consumo de energía dentro de la casa. Llegan más preguntas al subsecretario de Medio Ambiente que nos acompaña hoy día. Yo hago EVE por entrevista verdadera. Mira, Richard nuevamente dice, ¿quién es responsable de, por ejemplo, imponer una restricción vehicular? ¿Esa medida finalmente es efectiva? Pregunta. Sí, yo creo que es una medida súper efectiva. Y la emergencia ambiental, que fue una que caló hondo en la conciencia ambiental de todos los santellinos. Cuando fue en Santiago, que no teníamos emergencia hace 16 años. Sí, por un estándar mucho más exigente. Exacto. Justamente. Sí, ya le voy a preguntar de eso para que nos explique bien. Pero lo que fue ahí se bajó desde el pic de la contaminación del domingo hasta el lunes en la noche en cerca de 45% de la contaminación, en condiciones similares de ventilación. Es decir, no es que haya llegado un viento... Perdón, ¿y eso solamente con la restricción de vehículos? En todas las medidas que restricción de vehículos, paralización de fuentes fijas y prohibición de uso de leña. La medida ha servido para poder también reducir los tiempos de traslado en la ciudad, y mucha gente dice, bueno, esto es una medida solamente para la congestión. No hay ninguna medida que sea solamente para congestión, porque cuando baja la congestión, todos los vehículos contaminan menos. Estaba calculando, por ejemplo, que cuando bajó, tenemos esta preemergencia ambiental o la emergencia ambiental, los vehículos de Transantiago bajaron su tiempo en cerca de 10%. Al bajar su velocidad en 10%, a mejorar su velocidad en 10%, las emisiones bajan en 12% de ese mismo vehículo. Y todos los autos también funcionan mucho más eficientemente. Entonces, es una medida que permite reducir las emisiones y hace que cada uno de los vehículos sea mucho menos contaminante también. ¿La restricción vehicular solamente es en Santiago o también se aplican en otras ciudades donde hay contaminación? Solamente se aplica en Santiago y tiene un tremendo apoyo. Cerca del 80% de la población apoya que sea en preemergencia y emergencia ambiental, y cerca del 68% de la población piensa que es una medida que podría funcionar en forma permanente. Sí, lo estaba viendo, de hecho, quería preguntarle si ya se tomó la decisión de una restricción vehicular permanente en Santiago, pero no nos responda de inmediato Marcelo, el subsecretario de Medio Ambiente, habla con nosotros. Tenemos que hacer un corte aquí en Entrevista Verdadera, ya volvemos. Seguimos en Entrevista Verdadera, estamos conversando con el subsecretario de Medio Ambiente, Marcelo Mena. Subsecretario, le preguntaba antes del corte comercial si lo que viene para Santiago, si ya se tomó la decisión de una restricción vehicular permanente.
Yo creo que no está tomada la decisión definitivamente, todavía no. pero vemos que hay mucho apoyo para hacerlo y lo que uno tiene que hacer es hacer una restricción permanente que sea inteligente y que fomente el recambio de vehículos. ¿Qué significa eso? Que sea inteligente. Que, por ejemplo, como ya lo hicimos una vez, muchas críticas que se hacen a la restricción vehicular de que va a inducir la compra de un segundo auto apunta al ejemplo de Colombia y a de México. No ¿Qué pasó eso? Pero no apuntan a Santiago. Ah, Santiago ya tuvo esto. Entonces yo creo que hay un cierto sesgo en el análisis. ¿Por qué? Porque nosotros cuando iniciamos la restricción vehicular eximimos aquellos vehículos que eran con convertidor catalítico en su momento. Todos los autos eran no catalíticos y eximimos los catalíticos. Y la gente fue migrando a los catalíticos. Sí, claro, hoy día el parque automotriz en Santiago es mayoritariamente catalítico. Sí, 98% es catalítico o con sello verde. Ya. Entonces, y en regiones no es así. Estamos hablando de 15% de vehículos no catalíticos, entonces no es lo mismo, entonces efectivamente el parque vehicular es mucho más limpio en Santiago. Los parques vehiculares crecieron lo mismo en regiones, entonces ¿fue la restricción vehicular la que causó que hiciera el parque vehicular en Santiago? Yo diría que no. Yo creo que son otros factores como la expansión urbana, como la autopista urbana, etcétera, y el estacionamiento y el incentivo del uso del automóvil. Definitivamente hay que desincentivarlo, el uso del automóvil en la región metropolitana, porque no hay espacio para todo y hay que privilegiar el transporte público, y cuando se privilegia el transporte público, todos se benefician. Entonces, la restricción vehicular inteligente que estamos pensando es aquella que exima a los vehículos más limpios, de manera que tú quieras estar en ese grupo. ¿Cuáles son hoy día los más limpios? Hoy día los que tenemos eximidos en todo caso por primera vez son los híbridos, los eléctricos sin duda, pero son un estándar mucho más caro típicamente. Lo que uno tiene que empezar a ver es que si es que vamos a hacer un corte por año, si es que va a ser Euro 3, Euro 4, Euro 5. Hoy día el estándar de los autos nuevos en todo Chile es Euro 5. Por lo tanto, uno podría elegir que los vehículos de Euro 5 estuvieran eximidos de la restricción permanente y dejar con restricción permanente aquellos vehículos más sucios, porque en el sello verde, no es catalítico, el sello verde, coexisten vehículos muy sucios, el más limpio, el más sucio puede haber una diferencia de 200. Por tanto, uno tiene que enfocarse a esos vehículos, por ejemplo, diésel en particular, o aquellos que son más antiguos, que tienen estándar de emisión más laxa. Así que yo creo que ese es el objetivo y nosotros queremos balancear entonces que sea una restricción que permita hacerse cargo de reducir congestión, porque los vehículos contaminan menos cuando están menos congestionados, y que sean los más contaminantes los que estén sometidos a la restricción permanente. Claro, como con ese objetivo, Sí. Y no solamente los dígitos al azar como es hoy día. O sea, no al azar, sino con esta serie de dígitos que uno ya más o menos maneja. Sí, pero no crean que no pensamos, pasamos todo el verano con el Ministerio de Transporte viendo distintas fórmulas para poder, pero la verdad es que implementar algo tan masivo de un año para otro no es fácil, por lo que nosotros adoptamos la misma fórmula que los santiaguinos conocen hace 25 años, sí eximimos los vehículos híbridos esta vez, algo que no ocurría anteriormente. Lo mencionó en algún momento y me gustaría que nos explicara un poquito más, a propósito de la gente que nos está viendo, ¿por qué este año, a diferencia de los anteriores, hemos tenido muchas más alertas, muchas más preemergencias, incluso una de emergencia ambiental? Sí, hubo dos cosas. Primero que todo, bajamos el estándar al cual nosotros toleramos las preemergencias. Entonces, si antes tomábamos medida con una preemergencia con un nivel, ahora estamos tomando con la mitad. Lo que significa entonces que develamos un problema que está existiendo en Santiago. No es un problema, digamos, nuevo. La gente muchas veces se preguntaba cómo es posible, ¿no es cierto?, estando en el cerro, de que no hubiera medidas hoy día. Bueno, esos días estamos tomando medidas. Pero eso también coincidió con que no llovió nada. El primer semestre fue el primer semestre más seco de la historia de Santiago, desde el año 1866 que se registra la lluvia, no había ocurrido un primer semestre tan seco. Eso significó entonces que pasamos casi 2 meses sin que no lloviera nada, y eso significaba que la acumulación de la contaminación era bastante más severa. Entonces, en términos objetivos, este año tenemos más alertas ambientales, pero el mismo número de emergencias ambientales y menos emergencias ambientales que el año pasado. Es decir, las medidas han sido oportunas y han servido para mitigar los episodios críticos. Para entenderlo, menos emergencia en el sentido de que llegábamos a nivel de emergencia el año pasado, pero no se decretaba emergencia. Porque el año pasado no está vigente este estándar. Entonces, el año pasado hubo 3 emergencias, este año habido una en la definición más estricta y una comparado con 3. Es decir, las medidas se han tomado en forma oportuna, y yo creo que nosotros con lo que hemos tomado estas preemergencias ambientales hemos evitado emergencias. Porque la verdad es que pasó esa semana entera de 6 preemergencias seguidas, que la gente decía las medidas no sirven, las medidas sirven, pero lo que yo veía en mi sistema pronóstico es que iba a haber emergencia. Por lo tanto, las medidas que tomamos fueron oportunas y redujeron episodios críticos.
Mañana hay alerta ambiental en Santiago. Sí, y probablemente se mantenga una alerta hasta el sábado por lo menos y se llueve el domingo. ¿Preemergencia o emergencia en alguna parte del país? Hoy día tenemos preemergencia en Talca y en Coyhaique y vamos a estar tomando las medidas cuando sean necesarias. La página del Ministerio, alertas.mma.gov.cl, es como uno se puede informar cuál es la contaminación atmosférica de su ciudad. Marcelo Mena, muchas gracias por acompañarnos hoy día en Entrevista Verdadera. Gracias a ti también. Y vamos ahora a un resumen de noticias. El subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, calificó como un error sus dichos sobre el porcentaje de delincuentes en marchas y pidió disculpas a través de Twitter. En sus declaraciones anteriores, Alewi afirmó que el 30% de los asistentes a las marchas correspondían a delincuentes. Este jueves, el subsecretario señaló en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados dicha cifra y llamó la atención a los integrantes de la misma. En el documento, Alewi indica que las manifestaciones o bien conmemoraciones ocurridas en el horario nocturno devienen en actos de violencia con mayor probabilidad y los hechos delictuales que se desarrollan son significativamente más altos. En su paso por Argentina, el presidente boliviano Evo Morales agradeció el apoyo que recibió de dicho país en la demanda marítima y se refirió al conflicto argentino por las Malvinas. Asimismo, Morales destacó el apoyo que recibió el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, en su visita a Chile, enfatizando que el ex secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, también apoyaba el anhelo boliviano mientras encabezaba ese organismo. En tanto, consultado por el reclamo de Argentina por las Malvinas, Morales aseguró que un resultado favorable para Bolivia en La Haya podría ayudar al conflicto del gobierno de Cristina Fernández. Decretan alerta amarilla para toda la región de los lagos y para 8 comunas de la Araucanía por la llegada de un intenso sistema frontal. Tras la reunión del Comité Operativo de Emergencias realizado en la ONEMI, el intendente subrogante de la 10ª región, Juan Carlos Gallardo, anunció esta medida preventiva ante los fuertes vientos, gran cantidad de lluvia y las nevazones que se pronostican para estos días. La Dirección Meteorológica de Chile informó que a partir de la tarde de este jueves y hasta la noche del viernes se registrarán precipitaciones que alcanzarían los 80 milímetros y vientos que podrían llegar hasta los 80 kilómetros por hora. Siguen los éxitos para los deportistas nacionales que participan de los Juegos Panamericanos en Toronto. El golfista chileno Felipe Aguilar tuvo un buen debut al culminar en la tercera posición en la primera jornada de competencia. El valdiviano es favorito para quedarse con una medalla al completar una tarjeta de 69 palos con 3 bajo el par. Este viernes continuará la segunda ronda del evento. Mientras, Andrés Ayub, luchador greco-romano, avanzó a semifinales de esta disciplina tras vencer a Charles Toms por 9 puntos sobre 2 del canadiense. Ahora el chileno luchará por la opción de medalla contra el dominicano Josué Encarnación. Este martes 28 de julio, la red, junto a Radio Cooperativa, transmitirá desde las 22:30 horas los premios Pulsar, que galardonan a la música chilena. Un panel de expertos jueces elegirá a los ganadores de las 21 categorías, pero el público tiene en sus manos la opción de premiar a la canción y artista del año a través de votaenlinea.premiospulsar.cl. ¿Saben por qué gusta tanto la leche Colún? Porque Colún tiene una forma única y natural de hacer la leche, envasándola en su origen. Es por esto que la leche Colún tiene ese sabor exquisito, fresco y natural, que nos evoca toda la magia del sur. Porque hacer la leche de manera natural tiene magia. Colún, toda la magia del sur. Muchas gracias por acompañarnos en Entrevista Verdadera. Ya está listo Ignacio Franzani con Mentiras Verdaderas. Buenas noches.